Bendiciones, mis amados hermanos. En esta oportunidad hablaremos un poquito acerca de las calumnias. La palabra calumnia en los idiomas originales, como son el hebreo y el griego, se pronuncian o se escriben de diferentes formas, por lo menos 5. Una es la palabra ashak. Significa hombre que carga con la presión de un delito de sangre. También ragal o ragal significa enseñar a caminar. Diva significa desacreditar. Oshek significa defraudar. Y blasfemeo, hablar impíamente. Estos significados, mis amados hermanos, son los significados de la palabra calumnia, según las diferentes palabras, 4 hebreas y una griega. Pero ahora vamos a ver un significado de una palabra, de la palabra calumnia en español. Calumnia significa acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. La palabra calumnia en lo que es el derecho está relacionada con una imputación de un delito hecha a sabiendas de una falsedad. La calumnia es una acusación, mis amados hermanos, que viene básicamente a ser falsa, pero se hace o se pronuncia dicha palabra en contra de una persona, no solamente, repito, sabiendo que es falsa, sino también con el fin de hacerle daño a alguien. Y esto es una calumnia. La calumnia consiste en la imputación falsa a una persona a la cual se culpa de un hecho que la ley califique como delito, a sabiendas de que éste no existe, o de que el imputado no es el que lo cometió. El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena, probando el hecho criminal que hubiere imputado, a lo que se denomina exceptivo veritatis, excepto verdad. Por lo general, la calumnia se emplea en provecho malicioso a fin de perjudicar al imputado. ¿Qué dice Salmos capítulo 15, versículo 3? El que no calumnia con su lengua no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Vean qué interesante esto al entender que la calumnia es una acusación falsa, y no solamente es falsa, sino que es maliciosa. Y al decir esto de maliciosa me refiero a que busca hacerle un daño a la persona, mis amados hermanos. Vamos a avanzar, ahora vamos a ver significados, pero según la palabra hebrea, ragal, significa, de la palabra calumnia, significa andar junto a, igual a reconocer, inspeccionar, ser un correveidile, y esta palabra correveidile significa alcahuete. También calumniador, también significa conducir a calumnia, espía, inspeccionar, mensajero, reconocer, escuchen esto, enseñar a caminar. O sea, la calumnia, si lo vamos entendiendo, puede ser algo, mis amados hermanos, que el ser humano tiene la capacidad de poder aprender. Así que mucho cuidado, mis amados hermanos, con que en nuestras vidas se cumpla lo que se cumplió en el libro de Génesis, cuando el hombre y la mujer se dieron cuenta que estaban desnudos, y Dios los llama al hombre y le dice, preguntan dónde estás, y el hombre responde, oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo, porque estoy desnudo. Y el Señor, Dios Todopoderoso, le pregunta, ¿quién te enseñó? Eso es muy importante, quién nos enseña, porque aquí estamos entendiendo que la palabra calumnia es una enseñanza a caminar. Y literalmente cuando tú y yo lo vemos, mi amado hermano, los que ya somos padres y le estuvimos enseñando a caminar a nuestros hijos, el fin de que ellos aprendieran a caminar no era solo, mis amados hermanos, ese en sí mismo, de que aprendieran, sino de que lo hicieran por el resto de sus días. Este tipo de enseñanza de la calumnia es lo mismo, de que una vez alguien lo aprenda, es como cuando aprende a caminar. El aprender a caminar, mis amados hermanos, es algo, lo podemos decir así, automático. Yo no me levanto de la cama pensando si voy a poder caminar o no, simple y sencilla me levanto
Simple y sencillamente me levanto y empiezo a caminar. Pues el problema con la calumnia es el mismo, de que quien ha sido enseñado a andar o a hablar calumnias, lo va a hacer de una forma automática, aunque a veces no tenga el hecho pensado de hacer daño, pero en sí mismo la calumnia, eso es lo que conlleva, hacer daño de quien se esté hablando mentira, de quien se esté hablando mal. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la calumnia. Santiago capítulo 3 versículo 6 dice, sí, la lengua es un fuego, un mundo de perversidad. La lengua está así puesta en nuestros cuerpos y deshonra a todos los miembros, incendiando todas nuestras vidas, y es incendiada por el mismo. Esta versión nos dice Güey Inom, que está hablando, mis amados hermanos, del Gehenna o del infierno. Pero vamos a ver, avanzar y vamos a explicar más adelante el por qué coloqué esta versión, porque esta versión nos deja entender de que la lengua es inflamada por el Gehenna, y hay algo muy importante en el Gehenna. La mayoría de versiones dicen que la misma lengua es inflamada por el infierno, pero esta dice que es inflamada, mis amados hermanos, dice, y es incendiada por el mismo Gehenna. Lo vamos a mencionar así. En el libro de Oseas capítulo 11 versículo 1 al 5, vamos a leerlo, dice: Dios le dijo a su pueblo Israel: cuando eras un país joven, yo te demostré mi amor por ti. Yo te saqué de Egipto porque eres un hijo para mí. Pero mientras más te llamaba, más te alejabas de mí, y les presentabas ofrendas a tus ídolos y dioses falsos. Israel, con gran amor que te tengo, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño, te enseñé a caminar, te di a comer y te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. No quisiste volver a mí, no quisiste dejar tu mala conducta. Por eso te castigaré y volverás a ser esclavo en Egipto. Por eso Asiria te dominará. Sorprendente, mis amados hermanos, que la enseñanza que el Señor nos da, bien, dice, nos muestra aquí el libro de Oseas capítulo 11 versículo 3, es una enseñanza como la de un niño que se le enseña a caminar, que se le toma de la mano y con el fin, mis amados hermanos, de apartarnos, en este caso, de Egipto y de Asiria. Cuando ustedes y yo vemos en la Biblia, mis amados hermanos, Egipto es figura del mundo. Faraón, el rey de Egipto, figura de Satanás. Asiria, mis amados hermanos, es figura de todo lo que es el sistema del anticristo, y el rey de Asiria es figura del anticristo, mis amados hermanos, y de esto es lo que el Señor nos ha estado intentando librar. Por eso dice acá de Israel: por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño, te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados, y como no quisiste, dice, volver a mí, no quisiste dejar tu mala conducta, por eso te castigaré y volverás, dice, a ser esclavo en Egipto. Por eso Asiria te dominará. Dando a entender, mis amados hermanos, de que Dios nos enseña como un padre toma de la mano a un niño, pero la calumnia o el calumniador hacen exactamente lo mismo. Nos enseñan, mis amados hermanos, a caminar exactamente como lo hace un niño. La diferencia entre la enseñanza que Dios nos da o la enseñanza que la calumnia da, mis amados hermanos, es que la enseñanza de Dios nos lleva a nosotros a ser libres de Faraón, libres del diablo, libres del rey de Asiria, libres del anticristo y del sistema mundano y de todo el sistema del anticristo. Pero la enseñanza que da, mis amados hermanos, la calumnia, es que lleva a la persona que se convierte en calumniadora a ser esclava, porque claramente lo dice acá: y volverás a ser esclavo en Egipto, por eso Asiria te dominará. Y recordemos que la palabra claramente dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me edifican, todas las cosas me son lícitas, pero yo, dice, no me dejaré dominar por ninguna. En otra versión dice: pero yo no me meteré debajo de ninguna potestad, debajo de ninguna autoridad. Y aquí la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, de que solamente por el hecho de no dejar de que el Señor nos enseñe a caminar,
el rey de Asiria. Dice, por eso Asiria te dominará. Y repito, cuando hablamos de Asiria, estamos hablando, mis amados hermanos, del sistema para la manifestación del anticristo. Escuchen esta otra versión, dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales, quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar, dice esta versión, a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo, y sobre sus quijadas me incliné y les di a comer. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. Que el Señor tenga, mis amados hermanos, misericordia de cada uno de nosotros y que nos ayude para poder serle fiel al Señor. Vamos a ver acá, a tener presente esta cita donde dice acá que la lengua es incendiada por el mismo Gehenna. Aquí vemos los significados de la palabra Wein Innon o Gehenna o infierno, mis amados hermanos. Dice que este es el lugar de donde se practicaba el rito pagano del sacrificio de los niños. Incluso algunos reyes de Judá practicaron este rito. Acaz en 2 de Crónicas capítulo 28 versículo 3, Manasés en 2 de Crónicas capítulo 33 versículo 6. Jeremías anunció el juicio de Dios sobre el valle a causa de tales prácticas, sobre el valle en este caso de Hinnom, mis amados hermanos, en Jeremías capítulo 19 versículo 1 al 15. Al valle se le iba a cambiar el nombre por el Valle de la Matanza, según Jeremías 19 6. El pecado del valle motivó a Dios que Dios llevara a los babilonios para destruir Jerusalén, según mis amados hermanos, Jeremías 32, 25. El rey Josías, que significa fundado por Jehová, profanó los altares de este lugar y acabó con ellos, según Segunda de Reyes capítulo 23 y versículo 10. Algo muy importante que tenemos que entender de la calumnia, mis amados hermanos, por cuanto la Biblia dice de que, lo vamos a parafrasear así, de que cuando hay calumnia es porque la lengua está inflamada por el infierno, y dice acá que la palabra Gehenna o infierno es el lugar en donde se practicaba el rito pagano del sacrificio a los niños. Y cuando ustedes y yo vemos, mis amados hermanos, esta imagen que vemos ahí es una imagen del dios cananeo, mis amados hermanos, Moloch. Algunos también lo conocen como Milcón. ¿Y qué es lo que pasaba con esta imagen? Que se le sacrificaban los niños, literalmente los niños eran quemados, mis amados hermanos, para rendirle culto a un dios pagano. Amén. Y lo sorprendente de esto es que lo mismo es lo que hace la calumnia. Entonces, al entender esto, mis amados hermanos, si nosotros corremos el riesgo de tener problemas de calumnia, nos cubrimos con la sangre de Cristo, cubrimos con la sangre de Cristo a nuestros hijos, pero con el paso del tiempo, nuestros hijos probablemente en este tiempo que estamos viviendo ya no sea literal, ya no van a ser ofrecidos en fuego a un dios pagano, a un demonio, mis amados hermanos, sino antes bien podemos hablar de fuegos de pasiones desordenadas, fuegos en sus áreas, mis amados hermanos, sexuales, fuego, mis amados hermanos, de tentación, en medio de los cuales nuestros hijos, si padecemos de calumnia, ellos pueden llegar a sufrir las consecuencias. Por eso lo más importante es evitar, mis amados hermanos, estar pecando con nuestra lengua. Y para ir terminando, dice Mateo capítulo 18 versículo 6, mas al que hiciere tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que fuese sumergido en lo profundo del mar. Así que mucho cuidado, mis amados hermanos, que por tener problemas con nuestra lengua en relación a la calumnia, ¿qué es la calumnia? Hablar mal de alguien esperando que a esta persona de la cual se habla mal le acontezca algo malo. Amén. Así que Dios nos libre, porque el calumniador, mis amados hermanos, y no hablo de la potestad, sino hablo de la persona que puede convertirse en calumniadora,
puede pagar, mis amados hermanos, las consecuencias con sus propios hijos. Y yo creo que si algo ustedes y yo, que somos padres, amamos, es a nuestros hijos. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y espero que esta pequeña palabra nos lleve a reflexionar para evitar caer en calumnias. ¿Qué es la calumnia? Hablar, mis amados hermanos, algo que es una mentira, que es falsedad, esperando que a alguien le vaya mal y que pague las consecuencias de aquella falsedad que la persona ha hablado en contra de él o de ella. Que Dios nos continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Les saluda el pastor William Hernández, esperando que el Señor pueda traer un cambio a cada una de nuestras vidas día con día. Dios los bendiga.